Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Apagón en pleno acto político en Cuba. Aquí se queda la clara. Un video en redes sociales ha dado de qué hablar al ilustrar la situación de Cuba, mostrando unos estudiantes adolescentes que fue interrumpido por un apagón en pleno acto político. Justo cuando interpretaba la línea "Aquí se queda la clara", que es el coro del tema "Hasta siempre, comandante" del cantautor Carlos Puebla y dedicado al Che Guevara, sobrevino el corte de electricidad y todo quedó a oscuras. Pocos videos reflejan la situación actual en Cuba como este, escribió en Twitter el activista Magdiel Jorge Castro al compartir el material, que desató numerosos comentarios, la mayoría cargados de burlas, pese al panorama luctuoso detrás del gracioso instante. Así se quedó la clara y llegó la oscura, dijo una usuaria. No puedo parar de reírme. Muy triste la situación, pero el video está muy épico, admitió otra. Esta situación forma parte de la vida cotidiana en cualquier región del país, lamentó un tercer internauta. Quienes comparten el video no precisan el lugar ni la fecha en que fue grabado, ni tampoco el motivo del acto político, aunque detrás se aprecian imágenes del Che Guevara y de Camilo Cienfuegos, lo cual indica que pudiera tratarse de una de las actividades por la jornada Camilo Che, que comienza el 8 de octubre y se extiende hasta el 28 de este mes. De cualquier modo, el material ha entretenido a miles de cubanos en las últimas horas, al tiempo que bosqueja muy bien la crisis en el país, donde incluso el despliegue propagandístico del gobierno se ve afectado ante la incapacidad de asegurar la estabilidad del fluido eléctrico. Mientras hechos similares acontecen a lo largo de la isla, el régimen comunista pide al pueblo resistir y adaptarse a casi inhumanas circunstancias. A finales de agosto, en el municipio pinareño, se celebró un desfile de modas en medio de un apagón, con la pobre iluminación de unos focos instalados al final de la pasarela y de las linternas de los móviles del público. Las deficiencias energéticas se han mantenido a lo largo del año, empeorando tras el reciente paso del huracán Ian y generando malestar. Decenas de protestas pacíficas se han registrado a lo largo del país, con respuestas represivas por parte de las autoridades. En agosto, el gobernante designado Miguel Díaz-Canel había prometido minimizar los apagones antes que terminara el año. Y continuamos con más noticias de Cuba. Denuncian la violencia del Estado contra la prensa independiente cubana. Según la Fundación para la Libertad de Prensa, periodistas están bajo arresto domiciliario en Cuba, donde hubo 14 detenciones arbitrarias de enero a junio de este año. Participantes en el Foro Latinoamericano del Periodismo que se celebró el fin de semana en Bogotá, Colombia, denunciaron la violencia del régimen cubano contra la prensa independiente. Un informe de la Fundación para la Libertad de Prensa reveló que 45 periodistas permanecen bajo arrestos domiciliarios en Cuba, donde también se produjeron 14 detenciones arbitrarias durante el primer semestre de este año. El periodista cubano José Raúl Gallego, exiliado en México, afirmó que la represión en Cuba contra el periodismo es prácticamente generalizada y constante, dependiendo mucho del nivel de lo incómodo que usted, como periodista, le resulta al gobierno. Gallego denunció acciones del régimen que van desde acoso a la familia de los reporteros, obligarlos a exiliarse, botarlos de los centros de trabajo y hasta golpearlos, como les ha pasado a algunos activistas del ICLEC, Instituto Cubano para la Libertad de Expresión y Prensa. Lo que pasa en Cuba, al ser un sistema totalitario que controla todo en la sociedad, que tiene bastante disminuida la capacidad de incidencia de los medios, pues no necesitan darte un tiro, como sucede en otros países de la región. Simplemente te hacen
una no persona. Te obligan a exiliarte o reducen bastante tu marco de acción, recalcó. Por su parte, Normando Hernández, director general del ICLEC, se refirió al marco jurídico que existe en Cuba para sustentar la represión contra la prensa ciudadana, como los decretos leyes 370 y 35. Para diciembre entrará en vigor el nuevo Código Penal que puede sancionar a un periodista hasta 10 años de privación de libertad por recibir una remuneración por el trabajo comunicacional que realice. Según Hernández, ICLEC ha verificado los casos de unas 30 personas que por ejercer su libertad de expresión y de prensa pasaron a ser regulados, categoría que da el gobierno a quienes prohíbe viajar al extranjero. Y esto incluyendo a la prensa oficialista. Recordemos que recientemente 4 comentaristas deportivos no fueron invitados a una conferencia de prensa. Posteriormente rectificaron y los invitaron. Los periodistas independientes cubanos son víctimas del acoso constante del régimen, que los somete a detenciones arbitrarias, los mismos en unidades policiales, que dentro de sus propias casas los amenaza y les corta el acceso a internet para evitar que denuncien la realidad del país. En algunos casos ha llegado a encarcelarlos, como a Lázaro Yuri Valle Roca, quien fue condenado en julio a 6 años de cárcel por los supuestos delitos de propaganda enemiga y resistencia. Tras tirar octavillas con mensajes contra el régimen y publicar en internet el video de la protesta. La semana pasada, el periodista independiente Adrián Martínez Cádiz, corresponsal en La Habana del medio de noticias de la Iglesia Católica, fue multado con 3,000 pesos por sus publicaciones críticas del régimen en redes sociales. Martínez Cádiz fue interrogado por agentes de la seguridad del Estado, quienes le hicieron una carta de advertencia por comportamiento predelictivo y le achacaron que se reuniese con activistas de la oposición cuando visitó los Estados Unidos. Cuba reunió más agresiones a la libertad de prensa que cualquier otro país en América Latina en 2021, según el informe Sombra de la Red Voces del Sur, que documentó 1.129 actos de hostigamientos contra periodistas, la gran mayoría perpetrados por el Estado. Deja tu opinión en la caja de comentarios, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te mantengas informado.